Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar conmigo este día de hoy. Como siempre y como todos los sábados en este Pulso Ciudadano, interactuando con ustedes, conversando con ustedes, haciéndoles llegar cuáles son nuestros comentarios, opiniones y sobre todo siempre comprometido con el país, con el Ecuador. Esta amada República del Ecuador que tenemos, por cierto, que trabajar juntos para sacarlo adelante. No es cuestión tan solo de hablarlo, tenemos que actuar. Y tenemos que llegar a todos los rincones de la patria a efectos de poder llevar este mensaje de esperanza y fe. La esperanza es certidumbre. La fe es el hecho de creer en algo que puede ocurrir. Yo, para sacar al Ecuador adelante, tengo esperanza, porque sé que lo podemos hacer, pero no lo puedo hacer solo. Lo necesito hacer con todos ustedes. Y ya en el transcurso de este día hablaremos y conversaremos en qué consiste esta estrategia de ciertos sectores de la derecha para desprestigiar al progresismo, para quitarle o pretender quitarle las oportunidades que el progresismo vuelva a gobernar el país, vuelva a generar oportunidades hacia ustedes. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Pero como siempre, vamos a comenzar con los saludos de tanto organizaciones como personas que nos han enviado, hermanos y hermanas ecuatorianas, que nos han enviado mensajes de saludos. Saludos al Frente de Unidad 2021, Manabí, bienvenido Mera, Marianita Cedeño, Leighton Cedeño, al Movimiento Surgente, a mi querido hermano y amigo Leonardo Berresueta, Esteban León, y Pablo Ochoa y muchos más. Pero centro en ello la representación para hacerle extensivo a todos quienes conforman estos grupos. A Recuperar la Patria, Eduardo Hidrobo. Red de Organizaciones Sociales, Marco Vinicio Guerrero. Movimiento Ahora, Juan Andrés González. Colectivo de la Revolución Sin Frontera, Juntos Somos Más, Víctor Martínez. Jóvenes por Pichincha, y un saludo especial a esa gente linda del Cantón Mejía, Paul, Quina Luisa y Joana Ureña, y al movimiento Quinta Región, así como también a la Revolución de las Ciudadelas del Norte de Guayaquil. Y por cierto, en esta semana tuve dos lindos conversatorios. Uno con este movimiento movimiento de la Revolución de las Ciudadelas del Norte de Guayaquil, y también con el movimiento de la Quinta Región, hermanos y hermanas migrantes, líderes de ecuatorianos migrantes en Europa. Bueno, pero voy a mencionar algunos de ellos. De la Revolución de las Ciudadelas del Norte, Frank Aguilar, José Alcíbar, Fátima Arteaga, Mónica Arteaga, Jenny Barragán, Basurto Germán, Efraín Vallas, Carmen González, Lucía Carrillo, Francisco Casteló, Daniel Castillo, Carlos Castro, José Seyri, Hugo Chávez, Javier Checa, Hernán Cruz, Rosa Cruz, Rufo Fuente, Anastasio Gallegos, Fernando Garzón, Génesis Morán, Liano Graci, Nancy Grandes, Julio Quime, Luis Guzmán, Pablo Íñiguez, Andrés Yumbo, Rubén Lozano, Fabián Manzano, Margarita Quiñones, Maribel Anzules. A propósito, también un saludo muy especial, ahora que leo el apellido Anzules, a un queridísimo amigo en Guayaquil, o dos queridísimos amigos en Guayaquil, Johnny Anzules y Adrián Naranjo. Sandra Martínez, Julieta Monsalve, Luis Moreno, Marí Murillo, Elena Nieto, Guido Ochoa, Maritza Parrales, Rafael Pincay, José Quijije, Washington Quiñones, Isabel Ramírez, César Zacoto, América Salazar, César Zacoto, y justo César, cuando yo estaba buscando tu pregunta, algo pasó con tu conexión el día del conversatorio que no te pude encontrar, pero queda pendiente, entonces que ojalá algún día podamos retomar tu inquietud. América Salazar, Vladimir Salazar, Héctor Silva, Víctor Suárez, Segundo Vallejo, Alejandro Velasco, Mabel Vélez, José Vera, Víctor Álvarez, Mayra Villasís, y a unos amigos también, por cierto, que
están colaborando en la ciudad de Guayaquil con la organización de este reto que hemos asumido de recuperar el país, de recuperar el rumbo. Pacheli Valencia, quien está en Murcia, Salomón Loyola, Coqui, no me ha salido aquí el apellido, pero ya lo voy a ver, y Juan Andrade. Y si me permiten un momentito, ya voy a ver el apellido de Coqui. Por aquí lo tenía, por aquí lo tenía, por aquí lo tenía, si no me equivoco, aquí está. Coqui Lopatinsky. Coqui Lopatinsky. Y regresamos entonces a seguir dando los saludos y las gracias. Ahora para los amigos del movimiento Quinta Región, que la verdad que me sorprendió la convocatoria, un especial agradecimiento y saludo a Raúl Jiménez y Alexandra Castro. Rubén Benavides, Dani Moreno, Vicente Camacho, Nuri Castro, Hugo España, Andrea Carrillo, Sonia Quispe, Vicente Benito, Rocío Cifuentes, Miriam Chuquín, Zulay López, Oscar Tapia, Mariela Castillo, Maritza Páez, Lenin Duque, Patricio Guerra, Paulina Cardona, Fernando Benavides, Jorge Vázquez, Guillermo Molina, Luigi Rodríguez, Lenin Gavilanes, Marta Revelo, Katy Solórzano, Beatriz Rivera, Patricia Toledo, Manuel Quispe, Marco Guerrero, Hilda Macías, Bélgica Alcíbar, Jorge Espinosa, Nixon Ramírez, Rita López, María Calle, Jorge Espinosa, Darwin Romero, Jen Tinoco, Néstor Carranza, Georgina Cueva, Alexandra Galarza, Narcisa Castro, Adriana Castro, Verónica Castro, Soledad Lucero, Patricio Farinango, Leila Jiménez, Mariela Torres, Lourdes Holguín, Hilda Ramírez, Jackson Freire, Santos Guzmán, Patricia Arce, Marta Prieto, Nelson Morales, Madeleine Vélez, Yoconda Salazar, Yasmín Castañeda, José Camacho, Marta Arriaga, Jessica Aguayo, Yasmín Castañeda, Carolina Fernández, Helmut Saavedra, Fátima Narea, Carla Carranza, Estefano Hidalgo, Catalina Orellana, Hilda Ramírez, Sinmay Cumandá, Berito Reyes, Lenin Gavilanes, Jenny Velasco, y desde Italia, Lenis Macías, en Barcelona, Luis Baque, Londres, Yadira Zambrano, en Italia, Shirley Mero, también en Italia, Odalis Troncoso, Mariela Torres y Dalila Bolaños. A todos ellos, muchas gracias. Un conversatorio que realmente fue interesantísimo. Y yo quiero agradecerles, por cierto, ese conversatorio, porque en ese conversatorio ustedes muestran una vez más, queridos hermanos y hermanas, que tuvieron que salir del Ecuador a buscar nuevas oportunidades. Ustedes me siguen demostrando que ese pálpito por la patria ecuatoriana continúa, que a pesar de que salieron de aquí siendo víctimas, llegan a otros países y durante muchos años, no solamente que aquí se les quitó los recursos, sino que durante muchos años sus recursos vinieron al Ecuador y fue la segunda fuente de ingresos y de recursos del país. Y ahí están, preocupados, pendientes, para sacar adelante el país. Gracias por esa amistad, gracias por esa calidez que me brindaron y gracias por ese apoyo. Saludos también a Milton Delgado, quien nos acompaña desde Gualaquiza, Morona, Santiago, y saludos también, por cierto, al movimiento Ahora, creo que sí lo mencioné, y a Marcelo Novoa. Ya es hora de consolidar. Marcelo Novoa nos dice, ya es hora de consolidar el progresismo. Gracias, Marcelo. Y antes de iniciar, por cierto, un saludo especial para alguien que me ha demostrado ser especial, para ese querido amigo que en Manabí, hermano migrante que regresó al Ecuador, Luis Hungría y su digna esposa, que el día de hoy cumplen un aniversario de boda. Mi abrazo, mi querido Luis.
mi abrazo, y mi esposa y yo les mandamos a ti y a tu señora nuestro abrazo cálido y nuestro sincero sentimiento y deseo de que tengan muchos años más en ese matrimonio tan lindo, por cierto. Bueno, comenzamos y entramos en materia, queridos amigos, en este inicio, como habrán visto, se nos llevó bastante tiempo en los saludos, pero es así, cada día se van sumando las personas y cada día se van sumando movimientos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos movimientos nuevos, como la revolución de las ciudadelas del norte de Guayaquil y Jóvenes por Pichincha. Así que cada día, de eso se trata. No se trata de establecer un proyecto político que nazca de organizaciones políticas, que evidentemente son necesarias y evidentemente estamos conversando con ellas. Pero este progresismo renovado del cual yo hablo tiene que sustentarse de la base, tiene que sustentarse de la ciudadanía, tiene que sustentarse y fortalecerse de los movimientos y organizaciones sociales, por cierto. Bueno, en esta semana se dieron los debates en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, sobre dos proyectos de ley. El proyecto de ley mal llamado humanitario y el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas. Pero aquí hay algo interesante y es un ejemplo que cuando reacciona la ciudadanía, y es el ejemplo cuando la ciudadanía se pone de pie y hace ver que hombres y mujeres ecuatorianos son dignos. El presidente de la República se tuvo que ver obligado a retirar la tabla de contribuciones, que no era otra cosa de impuestos que le querían cargar a los trabajadores ecuatorianos. Recuerden que esa tabla original pretendía una recaudación de 1.200 millones de dólares y que esa recaudación provenía principalmente de ustedes, sí, de ustedes, los trabajadores de la patria. Esa presión social, esa presión ciudadana hizo que lo tenga que retirar. Pero eso fue un triunfo, pero es un triunfo parcial, que no nos podemos engañar, porque igual se aprobó temas relacionados a lo laboral que pretenden precarizar el trabajo. Pretenden precarizar el trabajo. Y pretenden precarizar el trabajo a través de ¿qué? A través de la flexibilización laboral, de la reducción de sueldos, pero no solo que establece esta precarización o esta flexibilización y estas reducciones durante el tiempo de la crisis, sino que adicionalmente esta disposición en este proyecto mal llamado humanitario se extiende a 2 años. Este es un tema inconstitucional y quiero compartirlas a ustedes, no porque lo digo yo, sino que quiero compartirles lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 327 sobre la relación laboral bilateral y directa. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadores será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo a la ley. Artículo 327. No vamos a permitir que se atente contra los derechos de los trabajadores. Es inconstitucional. Se ganó en el retiro de las contribuciones, pero se mantuvo este tema de la precarización y flexibilización laboral, que uno puede entender que en medio de la crisis hay que tomar medidas,
Pero no se puede entender y peor comprender que esas medidas para poder enfrentar la crisis sean tomadas en contra de los derechos de los trabajadores. Y no que estoy diciendo que estoy en contra del sector productivo y de la empresa, no. Ustedes son testigos que yo he venido proponiendo alternativas de solución y he dicho que se debe crear de parte del Estado ecuatoriano a través del gobierno central que éste asuma un porcentaje o un copago, como se llama técnicamente, de los salarios de los trabajadores para evitar el despido. Pero este proyecto de ley no prohíbe el despido. Este proyecto de ley no defiende sus derechos. Este proyecto de ley sigue reflejando la visión de un gobierno neoliberal, de un cogobierno entre el movimiento Creo, la izquierda democrática, que ya voy a hablar de la izquierda democrática, y el actual gobierno, presidente, vicepresidente y ministros, en que pretenden sacar al país afectando y seguir afectando a los que menos tienen. Eso yo no lo puedo aceptar. Yo por eso los invito a que nos paremos, nos pongamos de pie. Y está probado que cuando levantamos la voz, se nos escucha. Pero también está probado que este gobierno no tiene como prioridad defenderlos a ustedes. Si ni siquiera tuvo la prioridad de defender la vida y la salud del pueblo ecuatoriano, peor va a tener la oportunidad de defender los derechos de los trabajadores. Pero esto no es una coincidencia, queridas amigas y amigos. Esto responde a una visión neoliberal, a esa visión neoliberal de construir sociedades para pocos, perjudicando a muchos, como lo vengo repitiendo sábado tras sábado, y no me cansaré de repetirlo, y dejaré solamente de mencionarlo cuando recuperemos la patria, cuando recuperemos la patria. Pero sí me ha llamado la atención, que en estos dos proyectos de ley, un asambleísta de Pachacútec, Eddie Peñafiel Izquierdo, haya votado a favor de estos dos proyectos de ley. De este mal llamado proyecto de ley humanitario y del otro proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que no es otra cosa que decirle al Fondo Monetario Internacional: señor Fondo Monetario Internacional, venga al Palacio de Carondelet y siéntese en el sillón presidencial. ¡Qué indignación! Un gobierno que no tiene dignidad y un gobierno que no hace respetar la dignidad de todo un pueblo. Pero me ha llamado la atención de un partido que históricamente fue un partido en sus inicios y durante mucho tiempo que fue considerado y catalogado como el partido mejor estructurado del país, porque tenía una visión ideológica progresista, respondía a la socialdemocracia. Pero hoy, los dos asambleístas de su bloque han votado en favor de estas leyes. Uno en favor de las dos leyes. La asambleísta Vilma Andrade, que me ha sorprendido, ha votado en favor de estas dos leyes. Y el ex prefecto de la provincia de Carchi, René Yandú, votó por el proyecto de la ley humanitaria. Yo quiero hacerles llegar el mensaje a esas nuevas generaciones de políticos de la izquierda democrática, que sé que los hay y que sé que están preocupados porque he conversado con ellos. Ya es hora que ustedes asuman el liderazgo. Ya es hora que ustedes provoquen el cambio generacional. Ya es hora que ustedes también recuperen el partido si se quieren unir a este gran reto de la unificación del progresismo, a este progresismo renovado. Vuelvan a sus orígenes, asuman ese reto, porque la juventud es la que necesitamos en este momento. En ustedes está asumir ese reto. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Se presenta un proyecto de ley humanitaria
perdón, aquí tenemos otro saludo más, que veo que estamos en sintonía. Saludos por tu enigmático vestido, Carlos Silva. Y también saludos a Yalmar Vera en Convento, por cierto, Yalmar. Gracias por haberme recibido en su momento en Convento y gracias por ese sombrero hermoso que lo tengo aquí y me lo pienso poner cuando vaya a Manabí. Y a Maffer Landín, que dice, mi estimado, lo que estamos pasando, pienso yo, es una política de extrema derecha. Así es neoliberal. Pero vamos a este proyecto de ley mal llamado humanitario. ¿Cuál era el pretexto del proyecto de ley que ellos lo denominan humanitario? Se supone que este proyecto de ley era para generar recursos para atender la crisis sanitaria y hoy crisis humanitaria. Obviamente, había que mandar un proyecto de ley. Obviamente, había que generar un marco legal que permita la recaudación de recursos para responder a la crisis. Pero no a costa de los trabajadores, pero no a costa de los pobres. Les pregunto, ¿dónde quedó la necesidad de proteger la liquidez del Ecuador? ¿Dónde quedó la necesidad de proteger la dolarización? ¿Por qué no incrementaron el impuesto de salida de divisas de 5 a 10% cuando, de acuerdo a sus propias fuentes del gobierno nacional, han salido entre enero y abril 1.700 millones de dólares que no corresponden a comercio internacional? Son personas que han sacado el dinero del país, seguramente para llevárselo a los paraísos fiscales, tal como el diario El Universo lo notificó en febrero del 2015, cuando reportes de bancos suizos decían que 260 personas, ecuatorianos, es decir, familias, tenían 30.000 millones de dólares. ¿Queremos seguir desangrando al Ecuador? ¿Eso quiere el gobierno nacional? Señor presidente, ¿usted no se está dando cuenta que está destruyendo la patria? ¿Que está destruyendo el país con su inmovilidad, con su inacción, con su falta de liderazgo, con su falta de compromiso con los ecuatorianos y ecuatorianas? Usted no gobierna para los paraísos fiscales. Usted no gobierna para los tenedores de los bonos 2020. Usted no gobierna para la banca. Usted gobierna para los depositantes de la banca, que son seres humanos. Usted gobierna para los 17 millones de ecuatorianos y tiene que defender al país en términos que éste no pierda la estabilidad y el sostenimiento, porque en el momento que el Ecuador pierda la sostenibilidad y la permanencia y la estabilidad, está afectando a las familias del Ecuador, está afectando a seres humanos. Ya basta de modelos o de economía de balance, de cifras. Póngale rostro. Cada vez que usted vea a la bandera del Ecuador, a esa bandera y con el escudo del Ecuador, cada vez que quiera dar una cadena nacional, un enlace nacional, mire hacia atrás, mire los colores patrios, mire el escudo, mire la bandera y haga por un momento, o imagínese por un momento, que en ese escudo está el rostro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. ¿Os pretende seguir pasando a la historia como el presidente que destruyó la patria? ¿Como el presidente que está vendiendo el Ecuador al Fondo Monetario Internacional, a los tenedores de los bonos 2020? Usted dijo que su política era de los que más tienen, se transfieran recursos a los que menos tienen. ¿Por qué en ese proyecto de ley no se estableció algo que el Ecuador entero le estaba proponiendo? Incluso algunos que eran sus aliados o que son sus aliados pero que mantienen otro discurso. 270 grupos económicos cuyo patrimonio está por encima de $1 millón. Me he cansado de repetirlo en cada instante. Solo el 1% de eso, pero antes de llegar al 1%,
$1.000.000 por 270 grupos económicos representan 43.000 millones de dólares. Solo el 1% a ese patrimonio hubiera representado 435 millones de dólares. Pero no, en ese proyecto de ley no se lo consideró. En ese proyecto de ley no se lo contempló. Y me llama la atención que todos los que votaron en favor de este proyecto de ley tampoco lo hicieron. Que quede claro, amigas y amigos, entonces, quienes están en favor de una política neoliberal de sacrificar siempre al trabajador y quienes están en favor de defenderlos y de generar oportunidades para ustedes. Eso, queridos amigos, es lo que tenemos que comenzar a pensar. Es lo que tenemos que comenzar a compartir. Es lo que tenemos que comenzar a reflexionar. Pero claro, en medio de todo esto, ¿qué está pasando? Una estrategia política. Se los advertí en esta semana en el Twitter en un video que subí. Esta estrategia política que dice morenismo es igual al correísmo. Tamaña irresponsabilidad. En este momento, lo que tenemos que hablar es del Ecuador. En este momento, lo que tenemos que hablar es de cómo rescatar al país. Sí, de cómo rescatar a la patria. Pero ellos están pensando ya de cara a las elecciones del 2021. ¿Pero por qué esta estrategia política en este momento de decir morenismo igual al correísmo? Porque en esa estrategia hay una agenda oculta, también estratégica para la derecha ecuatoriana. Es pretender frenar al progresismo. Y sobre eso tenemos que estar alertas. Y sobre eso tenemos que comenzar a hablar. Porque no podemos permitir que nos quieran encasillar. No podemos permitir que comiencen a crear un imaginario a partir del anticorreísmo, como que si en el Ecuador el principio y el fin es el anticorreísmo. No, ese cuento ya no se lo traga nadie. Y por una sencilla razón. Quieren pretender creer que el morenismo es igual al correísmo. Reflexionemos, busquemos respuestas. ¿Cuáles son las políticas que se están aplicando en este momento? ¿Políticas progresistas? ¿Políticas que responden al modelo de desarrollo social sustentado en una economía solidaria a partir de la distribución de recursos? ¿O una política neoliberal? ¿Acaso es la ley que se aprobó el día de ayer y el día de hoy, la ley de ordenamiento de finanzas públicas, no son neoliberales? Por supuesto. ¿Y quién mandó esos proyectos de ley? Los mandó el gobierno actual. Que yo sepa, a no ser que esté mal informado, el presidente sigue siendo Lenín Moreno. El vicepresidente sigue siendo Otto Sonnenholder. El ministro de Economía, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de la izquierda? ¿Proviene del centro? ¿Proviene del progresismo? ¿O proviene del Comité Empresarial Ecuatoriano? Entonces, cuidado. Y en este cogobierno con el movimiento Creo, que son quienes están apuntalando esta estrategia de morenismo igual a correísmo, ellos son pues los que votaron el día de ayer y el día de hoy por estos dos proyectos de ley. ¿O acaso no nos acordamos de esa alianza que ellos la llamaron alianza legislativa? ¿Y por qué es una alianza legislativa? Porque si querían pues aprobar estos proyectos de ley para sonreírle hasta la oreja al Fondo Monetario Internacional. No nos sigan mintiendo. No nos quieran seguir engañando. Si ustedes leen el día de hoy una publicación y una nota de prensa del diario El Expreso, el día de hoy, resulta que ya no solo se pagaron 700 millones de dólares en el mes de marzo por concepto de deuda externa, se pagaron
1.600 millones de dólares. O sea, primero se nos dijo 324 millones de dólares que se pagaban para que vengan 2.000. Los 2.000 nunca han venido. 324 millones. Después sale una noticia, de acuerdo a los reportes del propio Banco Central, que no habían sido 324, sino que habían sido 700. Y ahora resulta que nos enteramos por diario El Expreso que ya tampoco son 700 millones, sino que son 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares que se pagaron. Y que en agosto pretenden pagar 811 millones más por concepto de intereses de la deuda externa, con un bono o un premio de 8 millones de dólares adicionales. Es decir, 819 millones de dólares. Que sumados a los 1.600 son 2.400 millones. Y se nos dice, no hay recursos para atender la crisis, no hay recursos para cuidar tu vida, no hay recursos para salvar tu salud y la de tu familia. Pero no. Nos siguen engañando. No jueguen con la paciencia del pueblo ecuatoriano. No jueguen con la dignidad del pueblo ecuatoriano. Cuidado, estas mentiras les termina siendo un boomerang y nos vamos a cansar todos. Soy respetuoso de la democracia, sí, pero más respetuoso soy de la dignidad de mi pueblo. Esas son las mentiras. Esas siguen siendo las mentiras. Julio César Reyes, que se acaba de conectar, no entiendo al capital, destrozan la clase trabajadora. ¿Quién se supone que va a producir? Y lo más importante, ¿quién va a consumir? Julio César, es pertinente tu comentario, porque adicionalmente es lo que hemos venido conversando durante todo este tiempo. No se trata de estar en contra del sector productivo y del sector empresarial, o en favor tan solo de los trabajadores. Es momento de repensar el Estado ecuatoriano. Y es momento de repensar nuestras relaciones. Debemos entender todos, en un diálogo equilibrado, sincero y transparente, que no puede haber producción sin trabajadores y no puede haber trabajadores sin producción. Pero para eso tenemos que respetarnos. Para eso tenemos que establecer las condiciones en que sea esta relación, esta alianza estratégica que yo menciono, en un ganar-ganar. Nadie está diciendo que el sector productivo no tenga derecho a generar riqueza. Lo que estoy diciendo es que esa riqueza no puede ser en términos de concentración de pocos en desmedro de muchos. Que las relaciones tienen que ser sustentadas en asegurar el derecho de los trabajadores. Así es. Pero, ¿qué estamos viviendo en estos momentos de crisis? Un coletazo económico. Ya hemos dicho que esto ha puesto en peligro la vida y la salud de los ecuatorianos. Sí, pero este coletazo económico que viene va a ser tremendamente importante por su impacto negativo, pero también, cuidado, nos equivocamos y nos quedamos solo en el impacto económico. No, esto va a obligar a repensar a los países en términos del rol del Estado, en términos del rol de la estructura del Estado. Y por una sencilla razón, aprendamos no solo a quedarnos en el corto plazo, amigas y amigos, sino a visualizar y visibilizar al Ecuador en el horizonte de tiempo y que cada acto, cada realidad que se presenta trae alguna consecuencia. ¿Cómo está financiando el mundo la crisis y el coletazo económico? La crisis de vida, la crisis sanitaria, la crisis humanitaria, la crisis del empleo, la crisis de producción, ergo, la crisis económica. ¿Saben cómo? A través de usar los recursos del futuro, la producción del futuro, para poderlos atender ahora.
Y cuando hablo de la utilización de los recursos y de la producción del futuro para poderlo atender ahora, es porque los países nos estamos endeudando. Porque las fuentes de recursos que las podemos captar internamente a través de una política tributaria no es suficiente para sacar al país y a los países del mundo adelante. Entonces, estamos utilizando flujo futuro, fondos de futuro, producción de futura para poder utilizarlos hoy para salir de la crisis. Claro que es necesario. Es que es inevitable que lo hagamos. Pero ¿dónde está el tema? Es cómo los estados van a tratar de recuperar ese dinero, porque evidentemente va a haber que pagarlo también. Y yo me pregunto, y aquí viene la clave de la pregunta, la clave de la reflexión. Tenemos en el mundo, y aquí en el Ecuador, se está debatiendo desde ya, que la vida política, ideológica y los proyectos y modelos de desarrollo responden a dos modelos. Sí, ya me han escuchado, yo sé que ya me han escuchado, pero yo necesito que tengamos conciencia de esto, porque no basta con hablar. Yo quiero motivarlos a que reaccionen, porque es la única forma que podemos recuperar la patria. A mí no me basta con que me escuchen los sábados, a mí no me basta con que me escuchen las entrevistas, a mí me basta que lo que compartimos los sábados en las entrevistas y en los conversatorios con ustedes lo lleven a más gente, porque tenemos que multiplicarnos. Y aquí un mensaje para la juventud que ya se los voy a dar. Hay dos modelos de desarrollo, o mejor dicho, un modelo de desarrollo y el otro un modelo corporativista. El neoliberal, el constructor de concentración, de acumulación para unos pocos de riqueza, que solamente le encanta el capital financiero especulativo para vivir de la renta, porque nunca lo introduce en la economía real. Y el modelo de desarrollo progresista. Sí, ese modelo de desarrollo social. Ese modelo de desarrollo social sustentado en la economía solidaria a partir de la distribución de los recursos. Ya lo he explicado anteriormente y no voy a profundizar en eso. Pero vamos a los ejemplos, vamos a los hechos, vamos a las consecuencias. ¿Ustedes qué Estado quieren? Porque la pregunta que se va a hacer el Estado, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, va a ser, ¿cuál va a ser el factor de ajuste para pagar toda esa deuda? ¿Sí? No vayan a creer que los fondos que nos van a llegar de los organismos multilaterales o de la reestructuración de la deuda que tenemos que hacer, no la vamos a tener que pagar. Por supuesto que la vamos a tener que pagar. En la reestructuración, por más años de gracia que nos den, y debemos pedir por lo menos 3 años de gracia, tarde o temprano vamos a tener que pagar. Igual la deuda nueva que estamos adquiriendo para poder inyectar dinero a la economía. Pero cuidado, ese dinero tiene que ser inyectado a la economía real, que es a la economía de la producción, a la economía de los servicios, para que sea alta generadora de trabajo en el Ecuador. Pero entonces en esta pregunta, ¿qué tipo de Estado quiere? Un Estado que no sea eficiente, un Estado que no sea solidario con los trabajadores, con nuestros pobres, con la gente, o ese Estado que el factor de ajuste no vaya a ser el ciudadano y la ciudadana, el vulnerable, el trabajador. Eso es lo que estamos el día de hoy debatiendo. Frente a eso va a ser las nuevas elecciones en febrero y en abril del 2021. Sobre eso va a ser. ¿Sí? Sobre aquello. Así que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y por eso les digo, no se queden con el mensaje solo el día sábado para ustedes. Quedarse con los mensajes solo para ustedes, eso significaría que tomemos un libro como que lo estuviéramos leyendo, lo dejemos y apilemos en la biblioteca. No, hay que llevar ese mensaje. Tenemos que agruparnos, tenemos que multiplicarnos. Yo debo decirle a ustedes que a mí me ha impresionado mucho cuando tengo los conversatorios con ustedes. A mí me ha impresionado mucho
cuando dialogo, converso y comparto. Pero también se me prende una luz de alerta en algunos casos. Cuando veo el entusiasmo, decir, Carlos, te apoyamos. Carlos, lleva la bandera. Carlos, tengo este movimiento. Pero señores, ¿estamos haciendo realmente la tarea? ¿Estamos llevando todo este mensaje y este reto para construir un gran batallón de ciudadanos y ciudadanas? Yo les planteo el reto y caminaré junto a ustedes. Estemos presentes en las 24 provincias del Ecuador, en todos los cantones del Ecuador. Tenemos que llegar a todos los rincones de la patria. Pero sigamos multiplicando, ni siquiera digo sumando. Se trata no de hablar conmigo, se trata que seamos más para tener la fuerza. Esto no es de verbo, esto no es de teléfono, esto no es hacerme conocer que están conmigo. Yo necesito, y por eso me apasiono y a veces hasta me desespero, necesito que sientan la patria. Necesito que sientan al pobre. Necesito que sientan a las mujeres ecuatorianas, a los hombres ecuatorianos, a los jóvenes ecuatorianos, a los niños y niñas ecuatorianas. Comprometámonos entonces a que sigamos sumando y multiplicando. Y eso es importante. Algunos me dicen, pero cuidado, en esta suma se nos infiltran. Cuidado, en esta suma vienen los de siempre. Miren, queridos amigos, si hay algo que ha revelado y develado esta crisis, es que hay personas que quieren incursionar en la política para enriquecerse. Nosotros vamos a limpiar la forma de hacer política. Vamos a cambiar la forma de hacer política. Yo no voy a aceptar infiltrados que vengan y quieran participar en la política para seguir mamando de la teta. No, señores. Al país hay que cuidarlo. Yo no voy a caer en lo que era tradicional en el pasado, en los 80, en los 90, y a lo mejor incluso antes de la dictadura, y también en la dictadura. Yo no voy a caer en el juego, en esa cultura política equivocada, irresponsable y traidora de la democracia, esa cultura de la mermelada. Que yo de presidente, para tener gobernabilidad, entonces tengo que repartir esa mermelada entre cada uno de los asambleístas, o esa mermelada con políticos en ocaso en la ciudad de Guayaquil, para que manejen hospitales, y considerando a los hospitales como las aduanas de antaño, donde los vistaforadores se hacían la plata, y hoy, cuando hablan, esos mismos que estuvieron mamando de esa teta, hoy cuando hablan son grandes referentes de la ética y de la moral. No, eso yo no lo voy a permitir. Si vamos a construir un país, si vamos a retomar el rumbo, y para seguir construyendo sobre lo construido, corregir lo que se hizo débil y hacer lo que no se ha hecho y complementarlo, lo vamos a hacer con dignidad, con honestidad, con transparencia. Y hay de aquel que traicione estos principios democráticos, hay de aquel que traicione este Estado que queremos juntos transformarlo para ampliar los derechos sociales, para que sea un Estado social, hay de aquel, porque no tendremos compasión con ellos. Porque la justicia tendrá que actuar y tendrá que sancionar, pero no como ahora, que la utilizan la justicia para manipularla y utilizan la justicia previo a la votación de estos dos proyectos de ley, para mandarles un mensaje al resto de los asambleístas que tienen cuota política con los hospitales públicos del Ecuador, como para decir,
cuidado si no votas, tengo mucha información. No, yo no quiero una justicia selectiva. Pero así como no quiero esa justicia selectiva, no quiero avivatos que quieran incorporar a este proyecto que es ciudadano, y ustedes tampoco lo quieren, para que vengan a enriquecerse de la patria, para que vengan a enriquecerse de los recursos públicos. No, eso no va conmigo, y eso no va con ustedes, porque yo he sentido de parte de ustedes el corazón que está palpitando por querer recuperar un país para llevarlo hacia el desarrollo. Pero también tenemos que comenzar a construir ese nuevo país, a construir esa nueva forma de política, porque yo quiero ciudadanos críticos, quiero ciudadanos que tengan conciencia crítica, quiero ciudadanos que generen reflexión social, quiero ciudadanos que generen conciencia ciudadana. La participación ciudadana es fundamental, sí, pero fundamental dentro de los ejes de la eficiencia, eficacia, oportunidad y sobre todo solidaridad. Y sobre esas bases vamos a trabajar. Son 6:20. Veamos qué otro... Perdón, un momento. Veamos qué otros mensajes tenemos. Sixto Gómez. Un saludo a los servidores públicos, a los que hasta ahora no se les paga su salario del mes de abril. Sí, los saludo, los abrazo y también los voy a defender. Así como dije que voy a defender y proteger los derechos de los trabajadores, que voy a trabajar para los vulnerables de la patria, que también además voy a proteger a esa clase media en el Ecuador, también los voy a proteger a ustedes, a los servidores públicos, y que entendamos que la política es servicio, y ese servicio público tiene también que ser eficiente. Sí. A ustedes se los está estigmatizando, a lo mejor por los errores de unos pocos, pero nosotros vamos a reivindicar esa dignidad de ser servidor público. Sixto Gómez, todo lo que este gobierno está haciendo es aplicar la estrategia del FMI. Totalmente de acuerdo. Fernando Guerra, señor Rabascal, ¿podría usted aclarar qué pasa con los derechos de los trabajadores? Estamos preocupados porque uno ya no sabe si va a tener o no trabajo mañana y de los sueldos. Lamentablemente, este es el gobierno de la incertidumbre. Este es el gobierno de manipular la realidad. Ese proyecto de ley que se aprobó el día de ayer está en contravía de los derechos de los trabajadores. Hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y por cierto, y de una vez se lo digo, Fernando, y le digo a todo el país, en caso de ser yo el presidente de la República, y por esto es la importancia no solo de votar por el presidente de la República, sino de tener mayoría en la Asamblea Nacional, voy a derogar estos dos proyectos de ley y voy a derogar cualquier otro proyecto de ley que atente contra el desarrollo social de mi pueblo. Reducción de la jornada laboral, disminución de salarios, no pago de horas extraordinarias y suplementarias. El empleador define cuándo el trabajador debe tomar sus vacaciones. No pago indemnizaciones a los trabajadores despedidos. 12 horas del trabajo sin pago de horas suplementarias ni extraordinarias. Los derechos de los trabajadores hay que respetarlos. En momentos de crisis sí, es verdad que todos tenemos que poner el hombro. Pero un proyecto de ley, que ya es ley porque fue aprobado el día de ayer, está por publicarse, se lo ha mandado al Ejecutivo. El Ejecutivo no creo que ponga ningún tipo de veto porque está desesperado por cumplirle a su amo, que es el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, será publicado en el registro oficial seguramente en los próximos días. Sí, en momentos de crisis todos tenemos que poner el hombro. Por supuesto, cuando un familiar está enfermo, o cuando un familiar pasa apuros, estamos todos los familiares ahí para ayudarlo. Pero otra cosa que en este proyecto de ley quieran, a pretexto de la emergencia, precarizar el trabajo, el empleo por 2 años. Eso es un absurdo. Danilo Vázquez, don Carlos Rabascal, la clase obrera estamos conscientes de que sí necesitamos un cambio y va a llegar
el próximo año, tenga por seguro que esto sucederá. Danilo Vázquez. En el Ecuador se ha utilizado la palabra cambio tantas veces, tantas veces, tantas veces. Desde que regresamos a la democracia, hemos utilizado la palabra cambio. Yo no quiero un cambio genérico. Yo no quiero un cambio genérico. Yo quiero una verdadera transformación. Yo por eso no hablo de cambio. Yo hablo de movilidad y transformación. Nuestro liderazgo, y no estoy hablando del mío, sino de todos, se debe caracterizar por movilizar y transformar. Movilizar para reaccionar y empoderarnos, y transformar para cambiar esta realidad negativa, dramática y traumática que nos está dejando este gobierno desleal. Sí, vamos a generar esa transformación, pero una transformación donde saquemos a la gente de la inequidad, a la gente de la pobreza. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con mi gran amigo, ese periodista internacional reconocido de forma mundial, Pedro Brigger. Y yo le decía que a mí me llama la atención que dentro de los objetivos de los políticos, cuando plantean, cuando establecen sus discursos y sus diálogos, nadie pone como objetivo: vamos a disminuir la inequidad, vamos a disminuir la pobreza, vamos a erradicar la inequidad y la pobreza. Es que ese debe ser el objetivo fundamental. Y a partir de ahí, establecer las políticas públicas que estén orientadas a eso. Y claro, establecer los cómo. Porque no se trata solo de decir: yo quiero un Estado que privilegie la justicia social. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo. Pero aquí la pregunta clave es cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las reivindicaciones sociales y ciudadanas que vamos a tener en la mente y en el corazón para llevar a cabo esa transformación? Por eso hablo de la equidad territorial. Por eso hablo de la economía territorial. Por eso hablo de la regionalización con autonomías. Por eso hablo de todo aquello. José Agualzaca, muchas gracias por estar con nosotros. Dirigente de la Federación Ecuatoriana del Pueblo Indígena, la organización creada por Mamá Tránsito Amaguaña. Un honor, José, que estés con nosotros compartiendo. A Gregorio Varela. Muchos empleados públicos son ejemplares, trabajan las horas que les disponen. Este gobierno ha denigrado al sector público. Les molesta lo público. Ese es otro tema, Gregorio. Tenemos que rescatar el valor de lo público. Y no estoy hablando tan solo de los servidores públicos, de lo público, de la política pública, de los espacios públicos. Tenemos que entender que este gobierno está deteriorando tanto al Estado, a la sociedad. ¿Para qué? Para llevarnos a las privatizaciones. Y cuando digo llevarnos a las privatizaciones, no solo estoy hablando de las privatizaciones de las empresas públicas, sino también de los servicios públicos, de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué creen que disminuyó 98 millones de dólares a las universidades públicas? Para que éstas tengan que reducir el plantel docente y para que éstas no puedan dar acceso o cabida a más estudiantes que se gradúan de los colegios y que pretendan acceder a las universidades. Porque nos quieren llevar como a Chile, a la mercantilización de la educación. Cuidado, no tenemos todas esas cosas presentes. Así que, mi querido Gregorio, sí, vamos a estar también con ustedes. Bueno, estamos terminando, queridos amigos. Y lo único que me queda, queridos compañeros, es decirles: debemos resistir. Debemos estar conscientes de nuestros retos. O queremos seguir viviendo como estamos viviendo,
¿O queremos recuperar la patria para transformarla en un Estado social, en un Estado solidario, generador de oportunidades de desarrollo? Mi mensaje final, queridos amigos y amigas, está en ustedes que recuperemos la patria. Yo estoy dispuesto. ¿Ustedes? Yo quiero hacerlo. ¿Ustedes? Yo todos los días hablo con una persona nueva, con 2 personas nuevas, con 3 personas nuevas que no he tenido contacto y que ni siquiera he conocido. ¿Ustedes? Es momento también de recuperar la política y ese es el reto que tenemos. Si queremos cambiar al país, tenemos que entender entonces el concepto de libertad y de la independencia. Yo no quiero seguir celebrando independencias con tanques y fusiles en la calle. Yo quiero celebrar libertad e independencia, erradicando la pobreza, erradicando la inequidad, construyendo una verdadera clase media, sacando a la gente de la pobreza. Por eso siempre repito lo que mis padres me enseñaron. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Un fuerte abrazo y antes de terminar, por cierto, hemos hablado con Álvaro García Lineras y pronto tendremos un conversatorio con Álvaro García Lineras para hablar hacia dónde va Latinoamérica, hacia dónde va el progresismo y cuáles son los principales retos de la sociedad latinoamericana y regional. Un fuerte abrazo.